La novela policial, la novela en general, no tiene que ser cierto, pero tiene que ser posible, tiene que ser verosímil. Lo que uno hace es investigar. Investiga y busca dónde está la fuente de información. Yo cuando estaba escribiendo La aguja del pajar necesitaba que un forense explicara ciertas cosas que tenían que ver con la trama de la novela. Yo no tenía el conocimiento ni el código de lenguaje de un forense. Yo me fui a los tribunales y al cuerpo médico forense y dije que quería hablar con un médico que estaba haciendo un trabajo periodístico. Apareció un tipo, me dice: buenas tardes, yo soy el doctor Antonio no sé cuánto. Dice: mucho gusto. Le digo: mire, la verdad es que no estoy haciendo un trabajo periodístico, estoy escribiendo una novela. Me dice, una novela policial. Me dice: qué interesante. ¿Qué? ¿Dashiell Hammett o Raymond Chandler? Bueno, depende. Bueno, y empezamos una conversación. El tipo fascinado. El tipo le hice las preguntas, en 2 minutos me contestó lo que yo quería saber, pero después me enganchó a contarme, me llevó a la morgue, me mostró los muertos. Tipo fascinado con las cosas y yo fascinado con él. El personaje de la novela ese empezó a crecer muchísimo y se transformó en un coprotagonista, inspirado en él. En mi caso, como las ambiento en el pasado, las 3 que tengo escritas las ambientaba en la época colonial, hice un poco lo mismo que Ernesto, pero lo que hice fue ir a un museo que hay de medicina forense en la Universidad de Buenos Aires. También me atendió un médico, entonces yo le preguntaba cómo eran las autopsias en la época de mi personaje, ¿no? Que no se llamaban autopsias, se llamaban disecciones. Entonces me mostró las herramientas, la caja de herramientas, los nombres de cada instrumento, y si uno se divierte escribiendo policiales, se hace un poco investigador, en mi caso investigador del pasado aparte, y entonces llegué incluso a tener fichas, pero porque me divertía, tampoco no era por ser exacta con los datos, sino porque me divertía. Tuve fichas de autopsias o disecciones del siglo XIX, autopsias reales, ¿no? Con los nombres técnicos que hoy algunas cosas ni se saben lo que son, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso también la medicina, leí mucho sobre medicina de la época, por ejemplo, a la fiebre le decían calenturas, unas palabras muy graciosas, y bueno, uno se va embebiendo de eso y embebiendo. Yo convivía, siempre la cuento esta anécdota, cuando además con la primera novela yo estaba sin trabajo, así que me sobraba tiempo y convivía las 24 horas, era medio stanislavskiano lo que yo hacía, ¿no? Con el personaje, tanto que mi personaje se llama Samuel, y mi esposo me decía Samuela, porque yo estaba todo el día, hasta se me dio por cocinar con recetas de la época, cocinaba lo que comían, o sea, me estaba enloqueciendo, ¿no? Y para escribir uno tiene que divertirse, tiene que pasarla bien. Si uno no la pasa bien, el lector lo va a pasar peor. O sea, si uno la pasa bien y transmite todo eso, el lector no va a poder largar el libro, ¿no?